Buenas noches para toda la familia, toda nuestra gente que nos sigue en el área triestatal de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Yonkers, Staten Islands, en Ohio, en Washington, en la Florida, bien, en todo el territorio de los Estados Unidos. Todo el que sigue este programa sabe que está recibiendo información de primera calidad. Bien, quiero puntualizar a propósito del 14 aniversario, perdón, del 22 aniversario del fallecimiento del expresidente Joaquín Balaguer, algunas ideas que no pudimos completar en el comentario de ayer, 14 de julio, que es cuando se cumple el aniversario. Quiero decirles que el régimen de Joaquín Balaguer, que fue una fotocopia del régimen de Trujillo en muchas cosas, con cierto liberalismo, pero que Balaguer aprendió a ver el crimen y a encubrir el crimen con Trujillo. Y que, en definitiva, tenía el corazón duro. Esa es la verdad. Tenía el corazón duro, era insensible y me quiero enfocar en algunos de los crímenes más emblemáticos de la era de Balaguer y algunos de los hechos de mayor trascendencia en sus 3 primeros periodos de 4 años, primeros 12 años. Bueno, tenemos que el asesinato de Elcira Díaz Santiago a manos de la policía en la universidad en una marcha contra en lucha por el presupuesto de $500,000 en ese tiempo por la UAS, que dio una lucha enorme, señores, el país entero movilizándose detrás de ese presupuesto y Balaguer no le hacía caso a nada. Fue terrible. Y una tarde, en una manifestación, pues Sagrario Elcira Díaz, una estudiante de economía de 26 años, cayó abatida a tiros y eso fue un crimen bastante doloroso en esos tiempos que la sociedad dominicana castigó y condenó. También tenemos el asesinato de Gregorio García Castro, que era un periodista, director del periódico Última Hora, que hacía la columna en un tris en el periódico Última Hora y era jefe de redacción. Es un periódico vibrante que tenía unos titulares fuertes en la tarde y que tenía muchos lectores, pero también que era un crítico del régimen y que Balaguer le molestaba la crítica, no quería disidencia a su mejor estilo trujillista, naturalmente. Bueno, pues una tarde alguien llamó a la redacción, a Goyito, y le dijo que bajara, que le iban a entregar algo, y lo ametrallaron en la calle 19 de marzo, al lado del periódico, cuando iba a dirigirse al parqueo donde estaba su carro. Ese fue otro crimen horrendo. Goyito tenía la característica de que había sido amigo personal de Balaguer y había sido partidario incluso de su reelección en el 70. Fue algo realmente inesperado, horroroso y que también marcó el régimen de Joaquín Balaguer. El jefe de la policía, Ney Rafael Nival Seijas, también era muy amigo de Goyito y parece que también le proporcionaba información interna del gobierno y aquello se convirtió en un foco de preocupación para Balaguer. Esa es la verdad. Y pues terminó muriendo Goyito y nunca se preocupó Balaguer por ni siquiera mencionarlo en uno de sus discursos.
El caso Orlando Martínez, que todo el mundo sabe, que fue un periodista, escribía en el periódico El Nacional, que era director de la revista Ahora, muy famosa en ese tiempo, en los años 70, 80, y que también tenía la columna Microscopio en el periódico El Nacional. Orlando era incisivo y directo, y también se sabe que tenía ideas de izquierda, que era miembro del Partido Comunista Dominicano, PCD, pero era algo que no se sabía cuando él escribía tampoco, ni tenía nada que ver con sus posiciones como periodista. Una cosa es un partido y otra cosa es escribir con criterio, con fuerza, con brillantez, como lo hacía Orlando, desde las páginas del periódico El Nacional, que yo recuerdo que estremecían el país. Él empezó a sentir amenazas e incluso habló con algunas personas cercanas a Balaguer en ese entonces, Vincho Castillo y Víctor Gómez Vergés, que fue un funcionario muy influyente y ministro de Educación y canciller en uno de esos gobiernos, y mostró su preocupación y realmente ellos lo escucharon, pero la decisión de matarlo estaba tomada y la noche del 17 de marzo de 1975 cayó abatido en la calle José Contreras, esquina Cristóbal de Llerenas. Se le acercó un carro paralelo y alguien le disparó. De ese hecho se acusó al coronel Pau Castro, que fue arrestado, y nunca se habló de los autores intelectuales, solamente se habló de los autores materiales. Balaguer escribió el libro Memorias de un cortesano en la era de Trujillo, y en nombre de la causa de Orlando Martínez prometió en vida que dejaría una página en blanco, como al efecto dejó, para que en el futuro, cuando él muriera, alguien que según él estaba supuesto a sobrevivir por su edad, después que él muriera, años después, estaba encargado de revelar los autores del asesinato de Orlando Martínez. Evidentemente que eso fue un truco de Balaguer para adormecer a la opinión pública y para apaciguar la furia de las críticas que inundaron a su gobierno después del asesinato vil de Orlando Martínez Howley. En definitiva, nadie ha dicho, después que Balaguer murió, ya hace 22 años, quién mató a Orlando Martínez, y por eso concluimos que eso fue una de las genialidades con que Balaguer sabía dar salidas. Eso es igual que las comisiones de investigación. Siempre que había un crimen, siempre que había un hecho que ponía al gobierno en la pared, pegado a la pared, Balaguer salía con que una comisión investigadora, nunca se rindió un informe de ninguna comisión para determinar quién cometió un crimen. Incluso se hizo una acusación falsa contra Cheche Abreu y contra varios dirigentes del PLD en ese entonces, y aquello fue realmente una manera de también desviar la atención pública. Aparte de esos crímenes, tenemos la desaparición de Narciso González, Narcisazo, que realmente fue otro hecho horroroso que ocurrió en el 1994, tras producirse las elecciones en que se considera que Balaguer cometió el fraude más extraordinario contra Peña Gómez. Narcisazo escribía y tenía una columna en los periódicos y tenía unas décimas que se llamaban El Pueblo se queja en versos, que la pasaba por el show del mediodía. Fue a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde era profesor,
y allí habló de una forma que el régimen prácticamente decretó su muerte, porque él decía que Balaguer era lo más perverso que había sobre la tierra, que era uno de los gobernantes más perversos de América Latina. Un boletín que fue recogido y está en las redes, donde esa crítica de un hombre en un grupo de que quizá habían 50 personas, le provocó la muerte. Lo secuestraron esa misma tarde y lo que se dice es que lo golpearon de una forma que perdió el conocimiento y entonces no tenían cara para enfrentarse a la opinión pública y su cadáver fue lanzado al mar o depositado en lugar que todavía se desconoce. Lo triste de esto es que no solamente Balaguer no reaccionó públicamente frente a esto tampoco, sino que ocultó de una manera terrible el papel de los matones. Por ejemplo, allí en ese momento, la esposa de Narcisazo visitó, que lo reveló eso recientemente, en una conferencia que estaba dando la UAS. Le pidió a don Rafael Herrera, o mejor dicho, don Rafael Herrera, ella fue a hablar con el director del periódico más importante del país y en ese tiempo era don Rafael Herrera y le dijo que, bueno, ella estaba denunciando la desaparición de su esposo, tenía ya varias semanas en esa lucha y a Rafael Herrera le pregunta que por qué ella no había visto a Balaguer. Y ella le dice, pues yo soy una ciudadana común y corriente, yo no tengo esa, yo lo conozco por los periódicos, pero yo no sé quién es Balaguer ni nada, ni tengo ninguna relación. Bueno, le dijo, pues llámeme el martes que yo voy a hacer la gestión para que él la reciba. Bueno, el martes la llamó y le dijo, bueno, prepárese que el jueves a las 5 de la tarde lo va a recibir en su despacho. Allá se aparecieron. Ahí estaba también Roberto Santana, según ella cuenta, que en ese tiempo era, creo que, un funcionario importante de la UAS. No sé si era rector todavía, no recuerdo bien. Bueno, el caso es que Balaguer está frente a la esposa a la viuda más bien, de Narcisazo, y de repente coge un teléfono rojo y le dice, discúlpeme, y recibe una llamada. Y sigue hablando ella, le está contando el hecho de lo que pasó. Y en un momento Balaguer le dice, pero ¿qué edad tiene Narcisazo? Ahí dice la esposa de Narcisazo, ¿cómo que qué edad tiene? Pero él está muerto, ¿cómo usted dice? No, perdón, excusen. Es decir, no, la pregunta no fue qué edad tiene, qué edad tenía. ¿Qué edad tenía? O sea, con esa sola frase, ella se alarmó y dijo, pero ¿cómo usted pregunta qué edad tenía, presidente? Excúseme, ¿qué edad tiene Narciso González? O sea, ya estaba dando por muerto a Narciso. ¿Qué quería decir eso? Que ya Balaguer sabía lo que había pasado, tenía un informe claro, pero el subconsciente lo traicionó. Y delante de su esposa, pues dice ella que salió de ahí con una fiebre altísima y con un dolor de cabeza, porque ya ahí, eso fue, oigan bien, en ese momento ella confirmó que ya no había nada que hacer, como al efecto, ya Narcisazo tiene más de 20 años muerto, desaparecido, y Balaguer nunca dio una respuesta eficiente. Eso son hechos de sangre, pero ahí está muchísima gente Guido Gil, que desaparecieron también allá, abogado, periodista, sindicalista. Ahí está Otto Morales, que lo ametrallaron en su casa. Ahí está
Amin Abel, que lo ametrallaron frente a su hijo, su mujer preñada, y así sucesivamente. Aquello fue una barbarie y definitivamente Balaguer fue siempre esquivo, misterioso y nunca quiso abordar nada de esos temas con la opinión pública, porque lo que tenía era una cacería de gente de todos los calibres. Y eso fue lo que definitivamente lo sacó del poder en el 78 con la entrada de Antonio Guzmán. La mancha indeleble más grande también la tiene él con el tema de las elecciones y los fraudes. Fíjense que en 1970, su primera reelección, la oposición no participa, ni en el 74 tampoco. El único que se prestó a hacerle coro a Balaguer fue un ex guardia de la Marina, Luis Homero Lajara Burgos, que había sido retirado y estaba en la política, tenía un partido que acababa de fundar, el Partido Demócrata Popular. Lo que se dice que él compró esa decisión y Homero Lajara Burgos le sirvió de contraparte para justificar las elecciones. O sea que 66, Bosch no pudo hacer campaña, 70, la oposición se abstuvo, 74 también, 3 elecciones que no fueron elecciones, no fue democracia, fue me quedé en el poder. Entonces, lamentablemente todo eso iba aumentando y uno veía la Guardia Colorada en la calle con pañuelos y las elecciones intervenidas por guardias en las urnas, que no era que me dijeron. Todo eso contribuyó a que Balaguer fuera una figura repudiada, encima de que tenía calieses, una estructura de calieses bien parecida a la de Trujillo y la gente del CIN, y una estructura de represión militar muy fuerte. Entonces, con este lastre atrás es que él se junta con el PLD y traman la acción que terminó modificando la Constitución, porque Peña Gómez había ganado las elecciones del 94, pero no tenían cómo aplastarlo y aplacarlo, porque tenía demasiado gente y un poder de convocar multitudes que definitivamente no se conocía en el país hasta antes de Peña Gómez. Entonces, esas elecciones fueron más que ganadas por él, pero proclamaron a la Junta proclamó a Balaguer, y eso fue también que si Peña Gómez hubiese sido un loquito viejo y llama a la calle, se arma otra guerra civil en el país y nunca cayó en esa trampa, por suerte. Y encima de eso, entonces, al ver que era un hombre demasiado poderoso en las urnas, lo que inventaron fue la fórmula de alianza, cambiar la constitución primero y ponerle el 50+1. Es decir, ahí se ganaba con un 40, con un 45, con un 49%, que Peña Gómez lo tenía seguro. Pero al modificar la constitución, lo que hicieron fue, vamos a aliarnos con el PLD para impedir que Peña Gómez gane y entonces vamos a cambiar la constitución y hay que ganar con 50% más un voto. A partir de ahí, es decir, eso es lo que facilita que Leonel Fernández llegue al poder y que tuviéramos un gobierno completamente comprometido con todo ese pasado de sangre, corrupción y deterioro de la institucionalidad que envenenó al PLD, un partido emergente, un partido nuevo, un partido y que terminó heredando todos esos vicios del balaguerismo para terminar con lo que tenemos hoy. Un partido hipotecado moralmente, un partido con líderes tan cuestionados que la gente sabe que son ladrones y que definitivamente dañaron la democracia y dañaron el proyecto de Juan Bosch por seguir a Balaguer. Vamos a la pausa y regresamos con más Entre Líderes.